Aquí está la información que ayer hizo retemblar al burócrata. El presidente presentó su plan a nivel mundial. Tenemos que hacer este movimiento debido a la pandemia y la caída de los precios del petróleo. Propuso la aplicación urgente de medidas. No será despedido ningún trabajador, pero no hay nuevas contrataciones. Se reduce el salario de funcionarios en un 25%. De igual forma, los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni otra prestación de fin de año. Además, se cancelan 10 subsecretarías, pero se mantiene el rango y el salario de quienes dejan estos cargos, estos puestos públicos. Además de que se cerrarán la mitad de las oficinas y solo permanecerán las que se consideren esenciales para atender al público mexicano, a la gente. Pues ya lo señalamos ayer, pero repetimos el contenido de esta disposición porque es rigorista, mucho. Pero tampoco significa un gran ahorro. No, tampoco. Y dices, voy a desaparecer las subsecretarías, pero los subsecretarios se quedan. Y todos los empleados también. Y los empleados también. Entonces... Y los vamos a acomodar. Entonces, es quitar algo de aquí para ponerlo acá. Punto que algún tipo de apoyo de logística desaparezca. Tenía un cierto costo, ¿no? Transportes, oficinas, o lo que fuere, que es lo que se va a ahorrar, pero es insignificante. Exacto. Es que ya no hay de dónde tomar. Eso, lo ya que está proyectando. De un recorte riguroso. Sí, pero fíjate, en cuanto a efectividad de las secretarías, o sea, el que se quite personal de ciertas funciones, ¿cómo afectará a la calidad de los trámites, a los movimientos que tenían originalmente, ¿no? Si sacarán adelante el trabajo que es su obligación sacar, y ahora con ese reacomodo van a amontonar trabajadores en las oficinas que sí se quedan. ¿Cómo va a estar eso? ¿Qué tareas les van a asignar? Porque se supone que conservan el empleo y conservan el sueldo. Claro, porque cada puesto tiene un catálogo de funciones, o por lo menos así debería ser, que si hay un archivista tiene determinadas funciones a realizar, la secretaria tiene otras, la recepcionista, todos tenían una función específica para la cual estaba diseñado ese puesto. Entonces ahora los llevas a hacer ¿qué? Si lo van a mover de lugar, pero en ese lugar ya hay alguien que cumple con esas funciones. Entonces, ¿qué va a hacer ahora esa persona? ¿Le va a ayudar a mover el lápiz de un lado a otro del escritorio? Porque eso pasó, perdón Mario, eso pasó cuando eliminaron los puestos de intendencia en el gobierno federal. Entonces entraron las compañías privadas a hacer todo lo que se refería a intendencia, pero no corrieron a los que tenían esa plaza. Les dieron auxiliar administrativo. Auxiliar administrativo, que era auxiliar del que se dedicaba a archivar, a fotocopiar y que le llevaba las hojas. Eso sucedió y fue gravísimo porque entonces en lugar de
hacer más racional el gasto público aumentó, porque el intendente, que tenía como función mantener limpia la oficina, pues ahora tenía que guardar expedientes y eso implicaba que ganara más. Sí, y sobre todo estamos pensando en forma de oficinistas, pero muchas secretarías eran ejecutivas, es decir, eran las encargadas de las residencias de obra, de la inspección de lo que se desarrolla, de las funciones de distintos tipos de quienes vigilan que se cumplan los reglamentos en el comercio, en la actividad o en la construcción. Por ejemplo, también proyectistas de obras de distintos tipos, caminos de estos de tercera, los que serían caminos rurales. Todo esto hay subsecretarías y direcciones generales dedicadas a todas esas cosas que era lo que trabajaba el gobierno. El gobierno no es nomás sellar papelitos y darle, sino ver que se hagan las cosas conforme a proyectos que aprueba el propio gobierno. Adelgazar al burocratismo es el propósito. Vamos a ver si sobre la marcha, en la práctica ya, se obtienen realmente ventajas. A ver, en nuestro reglamento, en nuestras leyes, se prohíbe bajar los salarios durante el ejercicio fiscal, pero ordenó el presidente lo contrario. El presidente anunció que se ha decretado reducción progresiva de hasta 25% el salario de altos funcionarios, es decir, el personal de confianza, de subdirector hasta el propio presidente. También reiteró su intención de no pagar aguinaldos, que también estaba establecido por ley, ¿no? Sí, es parte de la Ley Federal de Trabajo, la obligatoriedad de un pago adicional como compensación, como Prestación. como una prestación. Eso. Por un plazo de trabajo. Porque si un trabajador de 3 meses también tiene derecho a la parte proporcional de su aguinaldo. ¿Y no choca la determinación presidencial con la Ley Federal del Trabajo? Se van a amparar. Por supuesto. Y allí viene el chorro de amparos, allí viene como están funcionando tantas empresas y tantos organismos que se amparan y solo así. Porque esto viola la ley. Es muy difícil, dirá el presidente, dirán sus ayudantes, su gabinete, es que es crisis. ¿Quién sabe? Digo, ¿quién sabe cómo salir de esa crisis sin que se viole la ley, que se está violando? Yo creo que de alguna manera se les debe prometer que una vez que se regularicen las cosas, Desde luego, prometer que eso es temporal y en segundo lugar, pues hacer una campaña para que eso se haga voluntario. Es decir, que estén de acuerdo, que no haya necesidad de que haya un contencioso para que se les baje el salario. Héctor, yo tengo las leyes que ya están establecidas,
como la Ley Federal del Trabajo, tuvo que ser aprobada por las cámaras, por las dos cámaras, y después publicada como corresponde en el diario oficial. Para hacer una modificación de ese tipo, ¿no tendría que haberse puesto a consideración de los dos congresos, de las dos cámaras, perdón? Legalmente sí, pero tenemos un presidente que trata de ejercer su capacidad de mando. Pero es que nuestras leyes están regidas por 3 poderes, ¿no? Es que en este momento de emergencia todo queda en suspenso, en consideración. Por eso hemos visto algunas determinaciones que nos parecerían en tiempos normales irreales, irregulares. Así es, pero eso debe apoyarse con una declaración de emergencia, porque es nada más la opinión del presidente, estamos en emergencia, ¿no? Que se declare oficialmente estamos en emergencia y por esto va a haber necesidad de tomar tales medidas. ¿Cuándo se había visto de la situación anómala, la situación atípica, la situación única? La ciudad sin coches, sin gente, los establecimientos cerrados. Esto no se había visto nunca, yo no lo recuerdo. Entonces, sí es una situación en donde, se entienda o no, tenemos que acatar algo que, como dijo la doctora, se trata de un bicho que es escurridizo y que no sabemos ni cómo es y que ha causado tantísima muerte. Entonces la ciudad está transformada. Si quisiéramos ver realmente encuadrada a leyes, a reglamentos, sería difícil. Yo nunca había visto una situación tan extraña. Y yo me pregunto, entonces, si se declara una situación de emergencia, todos esos procesos de que si se aprueba por las diferentes cámaras o no, ¿se saltan? ¿O porque sea por decreto presidencial? Porque en este caso lo de la baja de sueldos para los altos funcionarios y el quitar el aguinaldo fue por decreto. O sea, el presidente puede darse ese lujo de decir por decreto, si él lo considera. Esa necesidad, perdón, si el lujo no cabe en esta situación. Esa necesidad, por decreto, se toma la decisión y se saltan todas las instancias que en tiempos normales se tendrían que considerar. Declarar que no son tiempos normales. Ajá. Y eso no se ha declarado. Es que ese es el problema. El gobierno no ha declarado que está en una situación especial, por más que lo veamos. ¿Por qué no declara eso? Porque entonces no solo él tiene que tomar medidas especiales, los empresarios, las leyes, los demás países, todos entramos en una situación especial. Ellos fueron muy delicados al declarar esto como una contingencia, no como una emergencia.